Aló, buenas tardes. Vamos a conversar entonces la última clase del curso de hoy jueves 23 de julio, convección en el manto. Si eventualmente podemos después hacer una serie, un espacio de preguntas. ¿Aló, se escucha? ¿Se escucha? Profe, al menos yo no escucho. ¿Y ahora me escucha? Ahí sí, Ya, yo también escucho. Ya, entonces se había caído la red. Voy a tratar de grabar. ahora no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha? Ahí sí. Es que aparece, por ejemplo, su micrófono como que estuviera hablando, pero no se escucha. O se escucha cortado a veces. ¿Y ahora? Ahí sí. Es que el router del internet. Entonces, Ah, entonces era la señal. sí, seguro, lo más probable. Ya, quiero grabar. Ya, está grabando, creo. Ya, entonces, ayer habíamos visto convección en el manto y quedamos en las condiciones de borde. Quedamos en las condiciones de borde eh, digamos, de un centro de expansión, las cuales estaban dadas por, acá está, era de superficie libre, en las cuales teníamos una capa, ahí está la capa, de espesor B. Este B representa el manto astenosférico, y arriba teníamos una temperatura T sub 0, abajo una temperatura T sub 1, y decíamos entonces que en los bordes, este sería el núcleo externo, este sería la litósfera y este sería la astenósfera. En los bordes, en menos B medio y más B medio, teníamos que no hay esfuerzos de cizalles que impidan el deslizamiento. Por lo tanto, hacíamos, para que sea libre, que los esfuerzos de cizalle arriba y abajo sean cero, y que la velocidad sea 100% horizontal, por lo tanto la velocidad vertical también era cero. De esta forma los flujos en los bordes iban a ser un flujo 100% horizontal justo en el borde, aquí. Obviamente después cuando me bajo del borde empiezo a dar un círculo. Pero justo al entrar al borde, esto es 100% o es tangencial al borde. ¿Ya? Entonces eso se hace con estas condiciones de borde que están acá. Estas. Si los bordes son... perfecto. Entonces, las notaciones de primas
se refieren a las celdas convectivas, o sea, a las velocidades convectivas, a los esfuerzos convectivos. Es decir, cuando ya el sistema está funcionando en la convección. Entonces, el esfuerzo de cisalle, tau I sub x, siempre es la viscosidad por el gradiente espacial de las velocidades, delta Vx a dI más delta Vi a delta X. Ahora, si la velocidad vertical es 0 en cualquier parte del borde, entonces su derivada espacial con respecto a I también va a ser 0. Por lo tanto, este término va a ser, no, delta I va a ser 0, bien. Bueno, entonces vamos a ocupar una función de corriente, una función psi prima, y recordando las propiedades que Vx es igual a menos de psi a dI, y Vi es de psi a dx. Y satisface la ecuación de continuidad con B' con velocidades convectivas. Entonces, vamos a ocupar la ecuación de Stokes, en donde tenemos la presión, el gradiente de presión, está la componente X, menos dP a dx'. Aquí ya aplicamos la función psi, entonces aquí sale un signo menos porque derivamos con respecto a psi. Calculamos el laplaciano con respecto a i, con respecto a x. Aquí está la componente i, este gradiente vertical de presión, delta P' de i, y aplicamos el laplaciano así, y recordar que aquí estaba la componente, había gravedad en el problema, y estaba el término de la flotabilidad, en donde está dado por menos ρ0 alfa g t', donde t' es la perturbación o un delta t, ¿cierto? Y además hay que resolver en forma simultánea la temperatura t' con la ecuación de calor que está acá. Aquí está el dt en la variación temporal, aquí está la convección, la advección térmica, perdón, que es el delta t por el delta V, o sea, es T por delta V, y aquí estaba la difusividad térmica, el término de difusividad térmica. Entonces, esa ecuación la vimos ayer. Aquí está para I, para X, y para la calor, para la temperatura, están acá. ¿Ya? Entonces tenemos que resolver esas tres ecuaciones. Ya tenemos la función de corriente. La función de corriente, bueno, todavía no nos hemos dicho cuál es, pero satisface todas estas ecuaciones. Antes de ocupar la función de corriente, podemos tomar estas dos ecuaciones y eliminar las presiones. ¿Cómo lo hago para eliminar las presiones? Bueno, puedo derivar cruzado delta P, esto con respecto a I y esto con respecto a X, con signo negativo 1, los sumo y se van a ir las presiones con derivadas cruzadas. Y aquí va a aparecer voy a formar un laplaciano. Y el laplaciano que queda es este. Ahí está, el laplaciano psi4, psi'. Son derivadas cuartas. Son derivada cuarta con respecto a x, más dos veces derivada segunda con respecto a x, por derivada segunda con respecto a y, más derivada cuarta con respecto a y. Operador biarmónico, perdón, este es el operador biarmónico. Por la viscosidad, menos, y aquí como derivé con respecto a x esta ecuación, aparece el menos de t' a dx. Bien. Entonces, la función de corriente que vamos a ocupar es la que está ahí. Vamos a ocupar una función psi' que depende de x y de y, de separación de variables,
en donde la separación, o sea, en donde la componente en y es un coseno, en un x es un seno, y el t' va a ser un coseno por un coseno. ¿Ya? Esas soluciones, y la parte temporal va a ser exponenciales. Una exponencial con respecto a un tiempo de crecimiento t sub p para ambas. Y ustedes se preguntarán de dónde viene eso. Bueno, por métodos de ecuaciones diferenciales, exponenciales por seno y coseno satisfacen esta ecuación. ¿Se sigue escuchando bien hasta ahora o no? Sí, profe, yo escucho bien. Ya, Yo creo que se escucha bien. ya, qué bueno. Ya, entonces tenemos esas ecuaciones y, bueno, ¿qué hay que hacer? Reemplazarla acá. Bueno, aquí está, esto es proporcional. Esto es proporcional a coseno por seno, proporcional a esto y proporcional a esto. Entonces, en realidad, para construir la función completa, hay que tomar cada una y poner una constante aquí. Esta constante es como una amplitud. Sigma 0' es una constante por el coseno, por el seno, por la exponencial, y el t' en la temperatura, lo mismo. Una temperatura de referencial o inicial por el coseno y por la exponencial. Y ahora sí, tomamos esa y las incluimos en la ecuación 2. Y vamos a formar esta ecuación. ¿Ya? Vamos a formar esta ecuación. A ver, la ecuación 1 y 2 son 1. Esta es la ecuación 2. La ecuación 1 es esta. Claro, necesitamos una para la temperatura también. Esta es la ecuación para la temperatura. Y este para la ecuación que es de Navier-Stokes, que las combiné. La componente X con la componente Y las combiné y formé esta ecuación. Yo tengo la ecuación 1 y 2, reemplazo estas dos soluciones y me quedan estas dos ecuaciones. Esta es la de la ecuación de calor y esta es la de la combinación de Navier-Stokes. Me quedan dos ecuaciones. Y me quedan las variables T0', sigma 0'. Bueno, en realidad aquí yo puedo dividir. Si yo divido estas dos ecuaciones, se van a ir los T0' y los sigma 0'. Y me va a quedar una ecuación un poco larga, que es esta, que está en función del T sub P, claro, ahí está el T sub P, está en función del T sub P, del kappa, del B0 cuadrado, este término, estos términos y estos términos. Recordar que B es el espesor de la capa y lambda es el ancho de la capa, o la longitud de onda de la capa, de la estenosfera. Ahora, un término relevante es este. Y este lo vimos ayer, que es ρ0 por G por alfa por delta T. Si sacamos el B cubo, ρ0 por G por alfa por delta T tiene unidades de fuerza por unidad de volumen. Al multiplicarla por B cubo tenemos unidad de fuerza. Así que esto que está aquí es ni más ni menos que la fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad está asociada a la fuerza de empuje, que está asociada a un contraste de densidad. El contraste de densidad está asociado a un contraste de temperatura. Entonces, al tener esto, delta T multiplicado por alfa y por ρ, tengo ahí el delta ρ. Multiplicada por G, eso es flotabilidad, y por el B cubo es fuerza en newtons. Esa es la fuerza de flotabilidad. Abajo tengo el término eta por capa. Eta por capa es la viscosidad por la difusividad térmica. También tiene unidades de fuerza. Y aquí viene un término que todo ese término que es adimensional se llama el número adimensional de Rayleigh.
en donde eta por capa, la parte de abajo, es proporcional. Recordar que capa tiene unidades de L cuadrado de área dividido por tiempo, que es lo mismo que decir L cuadrado por tasa de deformación. Y a su vez, o viscosidad por tasa de deformación tiene unidades de esfuerzos viscosos. Y al multiplicarlo por L cuadrado, tengo unidades de fuerzas viscosas. Por eso lo de abajo es la fuerza viscosa y lo de arriba es la fuerza de flotabilidad. Y esto es el número de Rayleigh. ¿Y qué significa? Significa qué tan flotante es la masa en el medio efectivamente. ¿Por qué efectivamente? Porque tengo que vencer la viscosidad del fluido. Si usted tiene algo súper flotante, sumergido en un fluido bien viscoso, no va a flotar tan fácil, porque la viscosidad del fluido lo va a hacer que va a atenuar la flotabilidad, la va a frenar. En cambio, si la viscosidad es baja, va a flotar más fácil, ¿cierto? Entonces, ahí aparece el término adimensional del número de Rayleigh. Ahora bien, esa ecuación que está ahí aparece un término que es el T sub P. O sea, aquí está todo despejado en función de 1 sobre T sub P. Y T sub P corresponde a los tiempos de crecimiento de las exponenciales. Este problema ya lo vimos de alguna forma cuando vimos el problema de Rayleigh-Taylor de inestabilidad gravitacional del problema de diapiro, el diapirismo. ¿Y alguien se acuerda cuál era la condición para que esto sea inestable gravitacionalmente? T sub P tiene que ser positivo o negativo. ¿Se escuchará o no? Sí, profe, yo no me acuerdo, la verdad. Ya. Si T sub P es positivo, ahora desde el punto de vista matemático, si T sub P es positivo, o al revés, si T sub P es negativo, al avanzar el tiempo, ¿qué va a pasar con la función? Va a hacer cero, ¿cierto? Va a tender a cero. Tanto la temperatura T' como la función de corriente. ¿Y qué significa si tiende a cero? Significa que la velocidad se hace cero. Si la velocidad y la temperatura, el contraste de temperatura se hace cero y la velocidad se hace cero, significa que para el movimiento. Y si para el movimiento significa que no hay convección. Entonces necesitamos que no sea cero, necesitamos que sea positivo para que esto crezca y haya convección. Y haya convección. Entonces, al tener toda esta ecuación, imponemos que todo esto sea positivo. Primero que nada, tengo aquí RA, lo reescribo, esto lo reescribo así, en función de RA, y ahora sí, digo, impongo que T sub P sea positivo, para que haya inestabilidad, para que sea inestablemente gravitacionalmente. Y de esta forma tengo una tasa de crecimiento positiva, y ahí puede crecer la convección, puede avanzar todo el sistema, y hay transferencia de masa hacia arriba. Ahora, al imponer esta condición, es decir, que esto sea positivo. Y para que esto sea positivo, bueno, esto ya es positivo, necesito que simplemente que esto sea mayor que esto, o sea que RA sea mayor a esta cantidad. Entonces, esta es la condición para que haya
inestabilidad gravitacional y se desarrolla la convección. Bien, ahora, esa es la condición. Si ustedes miran el número RA, tenemos estos números, estas constantes físicas. Hay varias formas para que esto sea mayor que esto. ¿Cierto? Hay varias formas. Entonces, ya vamos a ver cuál es la forma más óptima para que haya convección. Si ya dijimos que T sub P tiene que ser positivo para que haya convección. Si fuera al revés, si T sub P es negativo, entonces va a haber estabilidad. Entonces la perturbación va a decaer con el tiempo y no va a haber convección. Entonces, veamos el RA crítico. El RA crítico es simplemente cuando el RA es justamente esta cantidad. De ahí hacia arriba va a haber convección. Entonces este es el RA crítico. Entonces, la cantidad 2πb sobre lambda es adimensional y representa, es una forma de tomar b sobre lambda, b es el ancho y lambda, perdón, b es el espesor y lambda es el ancho. Entonces, esto es como una razón de aspecto. Cuando usted tiene la pantalla del computador o de la tele, tiene una razón de aspecto 1:3, 1:4, etc. O 2:1. Eso es b sobre lambda. ¿Cuánto quiero que sea de ancho? ¿Cuánto quiero que sea de espesor? Y juego con eso. Entonces, eso, el b sobre lambda por 2pi va a definir la razón de aspecto de la celda convectiva. Entonces, voy a optimizar el número de Rayleigh y voy a definir como variable a 2πb sobre lambda y derivo esto con respecto a esta cantidad, derivo el RA crítico con respecto a 2πb lambda, igualo a 0 y obtengo que esto se maximiza, en realidad se minimiza, se optimiza, se minimiza cuando 2πb lambda vale pi raíz de 2 por lambda máxima, donde lambda máxima va a ser 2 raíz de 2b. Esa es la razón por la cual aquí en el diagrama colocamos, o aparece en el libro, en todos los libros aparece ya puesto lambda como 2 raíz de 2b. ¿De dónde sale eso? Sale de ahí. Sale de optimizar la celda convectiva. En realidad de minimizar el número de Rayleigh crítico para que haya convección. Minimizar el número de Rayleigh crítico significa minimizar la energía también. ¿Ya? Que es lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, ahí está minimizado el lambda. Y la cantidad, si ustedes reemplazan esta cantidad, 2 raíz de 2b, aquí, le va a dar que RA crítico vale 27 por pi a la cuarta dividido por 4. Es decir, el número de Rayleigh crítico es 657,5. ¿Ya? Ese es el número crítico mínimo para que haya convección. De ahí para arriba va a haber convección. De ahí para abajo, no. Entonces, si lo graficamos esto, tenemos el RA crítico a la izquierda y la razón de aspecto 2πb lambda a la derecha, o sea, el eje X y el eje Y, y esto tiene una forma como una parábola asimétrica, en donde aquí está el mínimo. Es cuando esto vale 2 raíz de 2. 2 raíz de 2b. Por aquí. Por aquí. Entonces, si estoy abajo de esto, si estoy por debajo del RA crítico, estoy en una región estable. Ahí no hay convección. Si estoy arriba, es inestable y hay convección. Este número mínimo vale 600,
657,5. Y la pregunta es, ¿cuánto es el número de Rayleigh de la Tierra? Eso estamos estudiando. Bueno, el número de Rayleigh de la Tierra es sumamente alto. Como está ahí, es 10 elevado a 8, algo entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9. ¿Y de dónde viene eso? Viene de esto. Viene de que la densidad es alta, la gravedad, el alfa puede ser no tan alto, es 10 elevado a ver, aquí lo tenemos por aquí, es 10 elevado a menos 2, a ver, ya. Esto estaba en la tarea 1, en la tarea 2, cuando ustedes resolvieron el problema de la isotermas. Exactamente, el alfa está en valores de 10 elevado a menos 5, ¿ya? 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 por G, por la densidad, que está en unidades internacionales por miles, ¿cierto? Por 3.500 kilos por metro cúbico. Tenemos la temperatura que está es una diferencia de temperatura. Pero lo que está, lo verdaderamente grande es el V cubo. Porque V cubo es el espesor de la astenósfera al cubo. ¿Cuánto es el espesor de la astenósfera? ¿O cuánto es el espesor del manto? ¿Alguien se acuerda? Como 6.000 kilómetros. No estoy seguro. 6.300. A ver, ¿cuánto es el radio de la Tierra? No me acuerdo. Creo que el radio de la Como Tierra son los 6.000 y algo, ¿no? Sí, sí. 6.371, si no me equivoco, creo que es el radio de la Tierra. Entonces, el manto es la mitad del radio. Es como, y la otra mitad es el núcleo. Bueno, en realidad, y el manto hay que sumarle un poquito de corteza, pero es despreciable. Pero podemos decir que la mitad es manto y la otra mitad es núcleo. Entonces, si tenemos la mitad del radio terrestre, que son como 3.000 kilómetros, y eso al cubo hace que esta cantidad sea muy grande. Sea muy grande. ¿Ya? Entonces, aquí sale que el número de Rayleigh de la Tierra es... Ah, y lo otro que pasa aquí es que si bien es cierto, la viscosidad también es muy grande, el kappa es muy chico. Entonces esto se compensa de alguna forma. Y esta cantidad está en el orden de 10 elevado a 8 elevado a 9. Con esa cantidad tenemos garantizada la convección en la Tierra y sabemos qué ocurre. Pero aquí está demostrado de forma con números duros, digamos, en forma cuantitativa. Entonces, ¿cómo ocurre la convección? Bueno, la convección puede ocurrir por un gradiente de temperatura, es decir, tenemos un gradiente, una perturbación delta T que hace que si yo tengo un aumento de delta T, va a empezar a subir el número de Rayleigh. Va a empezar a subir el número de Rayleigh y voy a superar los mínimos y voy a producir la convección. Otra forma es que baje la viscosidad. La viscosidad no es homogénea en el manto astenosférico. Generalmente es más grande arriba, pero baja a medida que me acerco hacia el núcleo externo. Esta baja. ¿Ya? Entonces la viscosidad, otra forma para que el número de Rayleigh suba es que la viscosidad baje por debajo de cierto valor crítico y así produzco un aumento de RA que supera
la convección va a ocurrir cuando alcanzo esta cantidad, y si sigo aumentando esto, voy a tener convección claramente. Ahora, lo que pasa es que cuando tengo esta cantidad, la celda tiene una longitud de onda de 2 raíz de 2 veces el espesor de la estenosfera, o 2 veces raíz de 2 B, el espesor de la estenosfera. Si sigo aumentando esta cantidad, puede tener otra configuración. Entonces, esta cantidad, la razón de aspecto de las celdas convectivas pueden ser más flacas o más gordas, más elipsadas, ¿ya? Eso va a depender de la cantidad del número de Rayleigh. Es decir, estas celdas que están acá se van a hacer más aplanadas o más verticales, ¿ya? Dependiendo de los valores del número de Rayleigh. Y lo otro es que esto es un problema hecho para el centro de expansión. Para el caso del punto caliente, el problema numérico, el resultado es el siguiente. Se obtiene que el RA crítico es 1707,8, como 3 veces este, más o menos. Y el lambda es 2,010 B. Ya, pero bueno, ese es el valor del RA crítico en el problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro cómo ocurre la convección entonces? Sí, profe. Sí, más o menos. Bueno, pueden repasar los apuntes y digamos, este es lo clásico de convección en el manto. Bueno, en realidad es resolver la ecuación de Navier-Stokes, resolver la ecuación de calor, y encontrar la condición para que crezca la celda, ¿ya? Una tasa de crecimiento positiva, y optimizar y calcular la celda, ¿ya? Entonces, esto es lo clásico o lo esperable que se aprenda en este curso. Y claro, obviamente uno lo puede hacer más complicado resolviendo el problema en 3 dimensiones, porque las celdas convectivas no son 2D, son 3D, así que tienen variaciones longitudinales o tangenciales, y es bastante complejo el problema, hay que resolverlos con elementos finitos y con computadores métodos numéricos más elaborados, ¿ya? Pero digamos, esta es la base de la convección del manto. Lo importante es que se venza la fuerza de viscosidad, que la fuerza de flotabilidad venza la fuerza de viscosidad. Profe, ¿y a qué escala es como válido esto? Porque igual entre comillas estamos considerando una como rectangular, por decirlo así. Y como que no hay flexión porque, o sea, yo me imagino más que nada porque por la forma de la Tierra. Ah, por la curvatura. Mm. 2 raíz de 2, ¿cuánto es? Es como 2,5, ¿no? 2 raíz de Sí, 2, no, a ver, 2,5. 2,8. 2,8, ya, digamos 3. 3 veces V, y V es 3000. 3000. 3000 kilómetros. O sea, perdón, 3000 por 3. 9000 kilómetros. 9000 kilómetros. 9000 kilómetros son como... son como 2 veces Chile. Mm. Claro, aquí seguramente hay sí, sí, un punto ese. Aquí se desprecia la curvatura. Claro, 9000 kilómetros es bastante, es como 2 veces Chile, es como
un cuarto de radio de la Tierra, o sea, de un cuarto de ángulo, o sea, o la mitad de un hemisferio, más o menos. O sea, las celdas convertidas son bastante anchas, sí. Obviamente, claro, para hacerlo esto más fino y con... obviamente, la gracia de hacerlo así es que se puede resolver de forma analítica, ¿ya? Al hacerlo más complicado, ahí empieza a ser todo numérico. Y claro, y ahí se puede usar coordenadas esféricas y hacerlo en forma, considerando la curvatura y todas las complicaciones. Al final, todas las cosas geométricas complicadas, ahora se puede resolver todo con un método de elementos finitos y diferencias finitas. Em, hay algunos estudiantes que estudian geodinámica más, o sea, que hacen tesis de geodinámica en el departamento de geofísica y al final necesitan herramientas adicionales y al final terminan tomando un curso en matemática de elementos finitos para poder resolver sus tesis. No es un curso obligatorio porque no toda la gente va a querer hacer cosas tan complicadas con... ¿Y ese ramo es geofísica? No es un ramo de matemática, de carrera creo, o electivo de carrera. Pero como en el magíster hay que hacer 9 ramos entiendo que son 9 ramos electivos, o sea, hay que hacer 90 UD. A la gente que toma una tesis de geodinámica se le recomienda hacer ese ramo. Obviamente la gente que hace sísmica toma algunos ramos de sismología y algunos de geología, etc. Pero es importante, digamos, si alguien va a estudiar geodinámica, tomar un curso de elementos finitos. Que al final sirve para muchas cosas, no solamente para geodinámica, también sirve para modelar hidrogeología y problemas complicados tanto en la industria como en la academia. Sí, me imagino que en sísmica igual se ocupa, yo creo. Pero en sísmica, En sismología. En sismología. no, que yo sepa, no tienen todos los software hechos, ocupan tomografía. Sí, podría hacerse, podría aplicarse también, pero tienen otro approach. Eh, Generalmente trabajan con tomografía con puros cubos 3D. Bueno, eh, el próximo semestre se va a dar el curso de prospección sísmica. Ahí se va a ver las tomografías y todo eso. Eh, si quieren seguir estudiando geodinámica, pero más aplicado a la subducción, lo invito a tomar el curso de geodinámica de margen chileno, que se va a dar el próximo semestre. ¿Ha salido el catálogo? ¿O no salió? No, todavía no. O sea, hay Ah, como algunos, pero no, ya. de geofísica ninguno. Ya. Voy a preguntarle a la secretaria docente qué pasa con... O sea, igual queda harto tiempo, pero ya están listos, o sea, ya están planificados los ramos para el próximo semestre, solamente tienen que publicarlos. No lo han hecho hasta ahora. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta, tarea 3? Profe, bueno, yo todavía no la voy a mirar bien porque he tenido muchas cosas. Y más que nada, quería preguntarle si es que podría dar como plazo hasta el fin de semana de la otra semana, si es que no le molesta. A ver, Que ¿cuándo? no estoy seguro, creo que se entrega jueves, el día 30. A ver, tarea... O bueno, cuando la acomode, si es que la La puede idea cambiar. estaba para el 30 de julio, y eso es el viernes, ¿cierto? Eh, el jueves, porque el otro, Jueves. creo que estamos el 23. Sí, el jueves, porque el 31 día ya. Eh, ¿Cuándo empezaron los exámenes? ¿El lunes? Sí, el lunes empieza el otro.
Bueno, o sea, en realidad, yo creo que a nadie le va a molestar que la extienda una semana a pesar de que tienen exámenes. Pero eso es, cada uno destruye su tiempo. Así que, ya, a ver, voy a hacer el último para que no. Ahí está. Jueves 6 de agosto. Ha estado complicado el semestre, de verdad. Como que yo por lo menos termino mis cosas en otro ramo el domingo. Entonces igual me serviría por lo menos un poco más de tiempo. De ahí la corrí una semana. Y listo. Al final esto es como el control 3. Esto es como el examen del curso, más o menos. Una forma de verlo, ¿no? Ya, entonces ahí se corrió. Entiendo. Sí, creo que sí, profe. Ya, pues, entiendo que el martes va a haber un horario de consulta extra de auxiliar. Sí, el Bruno dijo que podía. Así que aprovechen de mirar la tarea lo más que puedan para que... Bueno, igual pueden después tener dudas, plantearlas por el foro y las respondemos por el foro. ¿Ya? Ya. Ya, pues, ha sido un gusto tenerlo a bordo en esta experiencia virtual. Sí, Y creo que funcionó bien el curso igual. O sea, yo encontré que por lo menos igual aprendí harto en este curso. Igual súper interesante. qué bueno. Eh, lo invito a tomar entonces geodinámica del margen chileno, sea los semestres de primavera. Quizás tienen un tope, pero... Ah, ustedes tienen que tomar el curso de matemática aplicada a la geociencia. ¿O ya lo tomaron ese curso? Yo lo voy a tomar. Yo no lo tomo. No lo voy a tomar. Ah, van a tener que tomar ese ramo ya. Bueno, lo toman más adelante, ¿no? Ya, pues, que les vaya bien y estamos en contacto. Por curso, por lo menos. Todo, profe. Muchas Chao. gracias. Chao, 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 que estén profe. bien. Ya, cuídese. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chicos. Chao.